Hoy lo que surgió en la mañanera también fue esta cantidad que presentó una de las reporteras, 7,000 millones de pesos mínimo, que no se han justificado del año pasado en el Seguro Popular, recursos que llegan justamente a los estados y que ellos no justifican. Incluso ayer estaba viendo un reportaje de Ciro en su programa ahí en las redes sociales, donde habla de cómo una paciente de estos hospitales le pidieron equipo quirúrgico para una operación porque el hospital no lo tenía, pagó 160,000 pesos y que bueno, pues es que ese es uno de los problemas, pero es que ese era el problema del Seguro Popular. ¿Qué es lo que hacía el seguro? El doctor pide porque el hospital no lo tiene, porque así es como se acomodaron para los negocios, pide estos instrumentos y el Seguro Popular pagaba. Y entonces, pues sí, al paciente no le cobraba nada, pero ellos se quedaban esos 160,000 pesos. Y eso súmele paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente. Y evidentemente no hay dinero que alcance. Ahora imagínense si se compra el mayoreo, imagínense si se equipan los hospitales con todos estos instrumentos, con todo lo necesario para tomografías, laboratorios y demás. Evidentemente los gastos disminuyen, y si en lugar de gastar 160,000 pesos en un paciente, esos 160,000 te sirven para ayudar a 4 o 5 pacientes, pues claro que vale la pena ajustar y cambiar el modelo. Entonces así es como se tomaban las decisiones en los hospitales, en las cuotas. Estas cuotas se utilizaban así de manera discrecional, los propios doctores tienen sus preferidos, sus proveedores que están ahí siempre presentes, y los grandes ganones. Eso es lo que se va a cambiar del Seguro Popular, y por eso también hay muchas cosas que no se pueden justificar. No solo eso, también han encontrado resistencia. Hoy, por ejemplo, se habló ampliamente de este asunto de los niños con cáncer, una situación que preocupa mucho porque estamos hablando también de estos pequeños que de por sí tienen una historia muy difícil con esta enfermedad. Pero hoy quedó evidenciado también estas famosas resistencias de las que habla el presidente, porque cuando le empiezan a decir, oye, que están los niños allá afuera manifestándose, ahí mismo, y por eso es muy importante que estén los funcionarios dando la cara en esta conferencia mañanera, se reveló que habían hablado ya con los padres de familia, pero lo que sucedía, y justamente esta es la resistencia, no es que hubiera desabasto de medicamentos, ahí está en la bodega, ahí lo tiene la Secretaría de Salud. Pero lo que sucedió es que el director nunca las pidió. O sea, realmente fue la responsabilidad del director. Y por eso, si no pide las medicinas, obviamente la Secretaría de Salud no sabe que están faltando las medicinas. Entonces, no es que haya un desabasto, es que los propios directores también tenían estas mañas, estas cuotas las manejaran de manera discrecional. Muchas de ellas ni siquiera entraban a una caja oficial y formal y se reportaban, todo acaba siendo a la mano, y entonces estamos hablando de miles de millones de pesos. Mínimo son 4,000 millones de pesos que reciben los hospitales en cuotas, mínimo, y eso es lo que reportan, pero hay muchas cosas que no entran a las cajas, al sistema financiero que ellos mismos tienen para reportar estos ingresos. Entonces, todo esto es lo que se va a desaparecer. Y ellos ven que se le va un gran negocio, porque ahora ya nadie va a poder cobrar absolutamente nada. Ya no vas a poder tú inventar una excusa que ahora vamos a cobrar por este papelito, por este folletito, por estas pastillitas. Ya se acabó. Ya se acabó, y por eso es que se están dando estas grandes resistencias. Incluso se le pregunta al presidente, oiga, ¿y por qué no agarró mejor todo el sistema de salud y hizo un INSABI desapareciendo el IMSS, desapareciendo el ISSSTE, todo? Y bueno, él reveló que ahí habría todavía más resistencias y que hubiera sido un cambio todavía más difícil, más tardado, más complicado, y que ahorita lo conveniente era sí modificarlo, pero no trastocar tanto las cosas por todo lo que se han encontrado. Es decir, una vez que termine el gobierno del presidente López Obrador, todavía queda mucho trabajo por hacer, ojo, se van a sentar las bases, pero todavía el nuevo presidente o presidenta tendrá que atender esta situación, porque queda mucho por hacer en materia de salud. Fueron décadas en las que se mantuvieron ahí, ellos justamente haciendo negocios millonarios. Quienes viven en los estados, muchos saben que los exsecretarios de salud terminaban siendo dueños de hospitales, de laboratorios. Sabemos muy bien que los políticos terminaban vendiendo las medicinas. Era un gigantesco negocio. Los presupuestos más grandes a nivel federal y estatal son de educación y de salud.
Solo que la mayoría del presupuesto de educación se va en las nóminas de los maestros. Y en el caso de salud, mucho queda justamente en esto, en los medicamentos y en el servicio médico, no tanto en la nómina, sino en lo que se gasta adicionalmente para ofrecer el servicio de salud. Y allí es donde hacían los grandes negocios, y eso es lo que está terminando el presidente López Obrador. Y bueno, otra de las resistencias que se reveló el día de hoy fueron, por ejemplo, los sabotajes, esto de los medicamentos, porque también se le siguió insistiendo, oiga, es que esto de las licitaciones y adjudicaciones directas, pues resulta que nos va a ir peor. Bueno, es que también el presidente les dijo, es que si no, no había manera de resolver las cosas. Vamos a escuchar lo que también explicaban los funcionarios de salud, sobre todo con estas compras de medicamentos. Y es importante tenerlo presente porque siguen las resistencias. Nos comentaba el subsecretario que esta presión por parte de la empresa PISA continúa este año. Bueno, los medicamentos, especialmente el metotrexate, no hay desabasto. Aquí lo que estamos hablando es de un monopolio, de que una compañía concentra toda la capacidad de México para fabricar todas las medicinas contra el cáncer, o casi todas, incluido el metotrexate. Y esta compañía en un momento dado dijo, no tengo medicinas porque había sufrido había recibido una sanción sanitaria porque se identificaron malas prácticas de fabricación o no pudo certificar sus expedientes de buenas prácticas de fabricación. Y entonces nos quiso chantajear, eso es lo que ya habíamos anunciado meses atrás. Nos quiso chantajear y nos dijo, no tengo el medicamento porque me cerraste la planta. Y tenía una reserva de 36,000 frascos del medicamento. Pero no solo eso, tenía un contrato con la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales que le obligaba a proveer los medicamentos contra el cáncer de manera continua. Y ahí fue donde justamente el presidente nos dijo, si en México no hay, si la única compañía que fabrica en México no lo quiere dar, búsquenlo fuera. Hay sabotaje, había sabotaje y han seguido saboteando. Algunos opinólogos de repente se sorprenden que hablemos de sabotaje. Hablamos de sabotaje cuando hay una práctica malintencionada de alterar la capacidad del país de proveer servicios de salud. No veo que pueda tener otro nombre. Y sí, la verdad es que hay intereses por todos lados, intereses de los gobernadores, intereses de las empresas, intereses de los directores, de los jefes de enfermero, de algunos doctores y bueno, de quienes recibían este dinero, estas cuotas, que no tenían control y también recibían este dinero público. Les recuerdo, les decía yo también en otra ocasión que el Seguro Popular era una estructura paralela, o sea, estaba la Secretaría de Salud que recibe los presupuestos que reciben los estados en las Secretarías de Salud estatales, pero además tenían como que otra Secretaría de Salud que era el Seguro Popular. Y así es como utilizaban estos dos dependencias de salud para hacerse de miles de millones de pesos. Todo eso es lo que se está terminando y por eso es que encuentra mucha dificultad para ello.